Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor. Mi nombre es Carlos Muñoz, para aquellos que no me conocen, y tengo el enorme privilegio de estar presentando este programa y que cada día estudiamos la palabra de Dios. El objetivo de este programa es que iniciemos el día hablando con nuestro Papá Dios, orando, clamando a nuestro buen Dios, pero también meditando en su palabra. Cada día meditamos un capítulo, a veces meditamos dos, pero cada día nos levantamos a meditar un capítulo de la Biblia. Y cada que meditamos en la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Leíamos hace un momento en el Salmo 19. Es un salmo precioso que nos lleva a entender cuál es el efecto de la palabra de Dios. Y yo le invito a que al terminar este devocional vuelva y léalo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma. La palabra de Dios ilumina, transforma, renueva. Por eso le invito a que se sumerja en el estudio de las Escrituras. Antes de continuar, quiero invitarle a que se suscriba al canal si usted no lo ha hecho. Si usted no le ha dado clic a la campanita, le invito a que lo haga, porque les voy a explicar por qué es importante. Porque el YouTube tiene un algoritmo, y en la medida que usted le da me gusta al video, en la medida que usted hace comentarios, en la medida que usted comparte, el YouTube nos va recomendando este video y esta información a otros, y así podemos llegar más lejos, a que cada persona conozca de la palabra de Dios, y a que cada día más personas conozcan a Dios y se refugien en la palabra. Quiero invitarles entonces a que vamos a comenzar hoy un nuevo libro de la Biblia. Vamos a estudiar el libro de Job, este hermoso libro. Hasta Esther vimos la primera parte de la Biblia. Vimos todos esos libros históricos. Bueno, no es la primera parte, es la segunda más bien. Recuerde que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento, se divide en 4 partes muy importantes. La primera parte es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. La Torá o el Pentateuco también son los primeros 5 libros de la Biblia, revelados por Dios a Moisés. La segunda parte son los libros históricos que nos cuentan la historia cronológica desde la conquista de la tierra prometida hasta el regreso de Babilonia, que eso es desde Josué hasta Esther. Son los libros históricos. Pero a partir de aquí iniciamos una nueva sección en la palabra de Dios, que son los libros poéticos y de sabiduría. Están divididos en 2 partes, los libros poéticos y los libros de sabiduría. ¿Por qué libros poéticos? Mire, porque se nos presenta de una forma muy poética, nos exhibe la palabra de Dios. Y aquí nos vamos a encontrar el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares. O sea que vamos a estar estudiando y vamos a estar acercándonos cada día más a Dios, cada día a la sabiduría que Dios da. Este libro de Job está muy ligado al libro de Proverbios y al libro de Eclesiastés. Están muy ligados todos y son fuente de sabiduría. Son fuente de sabiduría. Particularmente vamos a hablar un poquito acerca del libro de Job. El libro de Job, ¿quién era Job? Job, pues dice que era un hombre que vivió en las llanuras del Medio Oriente. Más o menos se cree que esta historia fue enmarcada en los tiempos de los patriarcas, Isaac, Jacob, más o menos por ahí. No se nos dice más datos acerca del autor,
Posiblemente se cree que este libro, hay muchas sospechas y mucha inclinación a que este libro posiblemente lo escribió Moisés. Bueno, pero el autor es indeterminado. Otros dicen que el libro probablemente lo escribió Eliú, uno de los amigos de Job, que más adelante aparece en el relato. Pero el libro de Job nos habla de algo bien especial. Mire, y es una pregunta con la que vamos a estar todo el tiempo. ¿Por qué los justos sufren? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? Hay personas que de verdad sufren mucho en la vida. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué si esta persona ha sido buena? ¿Por qué si esta persona ha sido temerosa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué le ha llegado este tipo de situaciones? El libro de Job nos trata de dar explicaciones acerca de esa situación, acerca de ese fenómeno. ¿Por qué el sufrimiento de las personas? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el propósito de ese sufrimiento? Y eso lo vemos enmarcado en la vida de Job. Entonces, como les decía, aquí nos tenemos que devolver a los tiempos de los patriarcas. Por lo que nos cuenta el libro, aquí aún no estaba instituido el sacerdocio. O sea, cada cual cuando quería adorar a Dios, iba y hacía sacrificios al Dios Altísimo, y esos sacrificios pues eran aceptados por Dios. O sea, aquí todavía no había aparecido el sacerdocio levítico, o sea que por eso ese es uno de los indicios que nos dice que Job fue escrito o fue enmarcado en el tiempo de los patriarcas, más o menos por ahí, por el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, más o menos por ahí, por ese tiempo. Entonces, con esa pregunta en mente, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué tanto sufrimiento? Vamos a enfocar el libro de Job y vamos a meternos en esta apasionante lectura de este hermoso libro, y vamos a tratar de entender muchas cosas. Este libro nos va a permitir entender de dónde viene el sufrimiento, de dónde viene la enfermedad o una de las fuentes de la enfermedad. Cómo conocer a Dios. Y al final nos vamos a encontrar que Job se arrepiente. Este libro se divide en 3 partes, básicamente. La primera parte, los primeros 2 capítulos, nos habla de un encuentro de Dios con los seres celestiales. Hay un concilio celestial y allí se toman algunas decisiones. La segunda parte del capítulo 3 en adelante es una larga conversación de Job con sus amigos. Sus amigos vienen a visitarlo, a consolarlo, pero también a tratar de hacerle caer en cuenta de sus errores. Y hay una discusión, bueno, hay toda una conversación, son más o menos 35 capítulos de una larga conversación. Y los últimos capítulos, a partir del capítulo 37, Dios mismo se le aparece a Job. Esa es la última parte, y habla con él. Y en el final, pues Job se arrepiente delante de Dios y conoce a Dios. Es muy apasionante este libro. Yo les invito a que dispongamos nuestro corazón para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Vamos a leer los primeros 2 capítulos el día de hoy, capítulo 1 y capítulo 2. Dice así: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el suelo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era
muy grande. Vamos a ver entonces en estos 2 primeros capítulos que hay varias cosas que se nos relatan y debemos aprender. Lo primero es que nos menciona, nos introduce un poco acerca de quién es Job. Lo primero nos dice, nos habla de la tierra de Uz. Pues actualmente la Biblia no nos da más datos acerca de este lugar, acerca de esta tierra. Probablemente, o sea, el único dato que se nos da es que hubo un hombre descendiente de Abraham que se llamó Elifaz, y este Elifaz formó una ciudad que más o menos es lo que está por el territorio de Siria, más o menos. Creo que es Damasco, por ahí. Entonces, más o menos se cree que Uz pertenece o es por los lados de Damasco. Dice que por los lados de Uz, en tierra de Uz, un hombre llamado Job, y nos habla y nos da la característica, el primer versículo, nos describe, nos dice que Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que de entrada nos está describiendo a un hombre con 4 características muy especiales. Un hombre que adoraba a Dios, un hombre que le temía a Dios, un hombre que vivía en rectitud. Entonces, de entrada estamos viendo estas características. Un hombre que a lo mejor no tenía en su corazón adorar a otros dioses, un hombre que oraba, un hombre que clamaba, y lo vemos más adelante. Un hombre pues que que era muy próspero, tenía mucha abundancia en su vida, tenía muchos hijos, dice ahí que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y que nos describe también su hacienda, y dice que este varón era más grande que todos los orientales. O sea que, miremos, aquí podemos sacar una conclusión. Cuando usted y yo andamos en el temor de Dios, cuando usted y yo andamos adorando a nuestro Padre Dios, cuando nuestro corazón se inclina hacia las cosas de Dios, Dios nos da la abundancia y Dios nos da la prosperidad. Dios nos da lo que necesitamos. Dios se encarga de darnos todo aquello como recompensa para aquel que busca a Dios, para aquel que vive la justicia, para aquel que vive en rectitud. Acuérdese lo que dice, lo que nos enseña el Salmo 1, que no son así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Luego nos dice ahí en el capítulo 4, que pues que los hijos, como casi todos los jóvenes, hacían banquetes en sus casas. Todos los días hacían un banquete, hacían una fiesta, hacían un festejo. Se la pasaban de fiesta. Y dice que cada día hacían un banquete porque eran 7 hijos, cada uno en su día. Pero mire la actitud de Job. O sea, una cosa era Job, pero otra cosa a lo mejor vivían sus hijos. Dice que sus hijos hacían banquetes, hacían fiestas, se alegraban, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Dice que en el versículo 5, esto es muy importante, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué quiere decir este versículo? La intercesión de un padre. La intercesión de un padre hacia sus hijos. Entonces miremos cómo Job era una persona recta, nos describe aquí pues la palabra de Dios. A Job como una persona recta, una persona temerosa de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque más adelante se nos van a querer preguntar por pruebas, por qué suceden ciertas cosas. Job intercedía por sus hijos, y aquí viene una lección muy importante. ¿Qué tanto está orando usted por sus hijos? ¿Qué tanto está intercediendo por sus hijos? Y ahí viene
la enseñanza de este devocional. Job todos los días estaba haciendo un sacrificio, intercediendo y diciendo: Señor, yo te ofrezco un sacrificio porque a lo mejor mis hijos han pecado. Job sabía que sus hijos no eran perfectos como él. Job sabía que sus hijos a lo mejor también cometían alguna falta, alguna falla. Pero Job intercedía para que no viniera un juicio sobre su casa. Luego aquí a partir del versículo 6 en adelante, nos cambia la escena. Póngale atención, esto es como cuando estamos viendo una película, un dramatizado. Nos ubica lo primero en una escena, pero luego nos cambia la escena y nos vamos al cielo. Y entonces aquí aparece una reunión bastante misteriosa, bastante especial. Y entonces dice que aparece Dios con un séquito de seres espirituales rodeado de un concilio celestial. Y dice que los hijos de Dios, ¿cuántos eran los hijos de Dios? Dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Millones y millones de ángeles, de serafines, de querubines, de seres celestiales que están alrededor de Dios. En medio de ese concilio celestial aparece uno, aparece Satanás. Dice, entre ellos apareció Satanás. Dice, de los cuales vino también Satanás. Recuerde que Satanás no era un nombre. Satanás es un título. En hebreo se llama Hasatán. O sea, Satanás es un título. Recuérdelo siempre. El nombre de ese ser espiritual, pues era Lucifer. Pero Satanás es el título. Recuérdelo siempre. Dice que viene a presentarse. ¿Dónde estaba Satanás? Mire, Satanás no estaba en el infierno, como muchos de pronto piensan. Él no estaba ni en el infierno, ni en el inframundo, ni en el Hades. No. ¿Dónde estaba Satanás? Rodeando la tierra. Recuerde que él es el príncipe de la potestad del aire, que él es el príncipe de este mundo. Y Satanás estaba dando vueltas, merodeando por la tierra. Porque eso es lo que él hace, lo que él y sus espíritus inmundos suelen hacer. Rodear la tierra para generar líos, para generar discordias, para generar guerras, para generar sequías, para hacer que las personas no confíen en el Señor, para generar problemas por todas partes. ¿Qué hace Satanás? Viene a tentar a Dios y le dice, usted se ha visto, no, Dios le dice a Satanás, usted ha visto a mi siervo Job, cómo es de fiel, cómo es de temeroso. Satanás le dice, sí, claro, es que él es fiel porque usted le da de todo. Y Dios le dice, le autorizo a que le quite todo, pero no le quite la vida. Entonces miremos que aquí en el cielo se organiza un plan, se organiza una situación. Dios autoriza, porque Dios quiere iniciar un proceso con Job. Y a partir de ahí, del capítulo 1 y el capítulo 2, bueno, el final del capítulo 1, la segunda mitad, aparece como de golpe le llega toda la calamidad a Job. Le llega toda la desgracia, toda su abundancia, toda su prosperidad, sus riquezas, incluso las vidas de sus hijos. Todo se vino abajo. Y aquí viene, mis amados, una de las conclusiones que podemos sacar de este libro o de esta historia, de esta primera parte. A veces Dios permite que estas cosas pasen. Mire, muchas veces nuestra vida está muy confiada en las cosas que tenemos, en las cosas materiales. Nos confiamos y nos refugiamos en que tenemos un buen salario, de que tenemos una buena familia, de que tenemos buenas casas, de que tenemos buena salud. Entonces, eso nos llena de orgullo, llena nuestro corazón, pero también infla tanto nuestro ego
que se nos olvida quién fue el que nos las dio y que nuestra vida no depende de esas cosas. De vez en cuando Dios entra a probar nuestra fidelidad, nuestra fe, a través de quitarnos estas cosas. ¿Qué sucedió aquí? Pues que Job empezó a recibir desgracias, una tras otra, tras otra, tras otra. Le cayeron todas las cosas, le cayeron todos los males. Y como si fuera poco, también se le afecta su salud. También recibe una enfermedad. Entonces aquí empezamos a ver algo bien especial. ¿Por qué a los hombres buenos les suceden cosas malas? Esa es la pregunta que vamos a tener en cuenta durante toda la lectura y el estudio de este libro. ¿Por qué tanto sufrimiento? Mire, hay varias fuentes varias fuentes de la enfermedad y de las desgracias. Una de ellas, pues, recuerde que hay una palabra que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice en Deuteronomio 28 que si usted no guarda los mandamientos, que si no los pone por obra, que si no los obedece, van a venir como consecuencia una serie de males, una serie de enfermedades, una serie de situaciones negativas a su vida. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice Deuteronomio 28. Entonces, hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Pero entonces usted me puede decir, pero es que aquí nos dice la palabra de Dios que Job no había pecado, que Job era un hombre recto, era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? La segunda fuente o causa de la enfermedad y de las desgracias es por pruebas de Dios. Y en este caso, Dios iba a probar el corazón. Y a través de toda esta historia, Dios nos va a dejar un mensaje. ¿Qué pasa cuando somos probados? O sea, aquí tenemos que entender que muchas veces estas desgracias y estas situaciones vienen a la vida del hombre como una prueba. ¿Y qué tenemos que hacer en medio de la prueba? Miremos la reacción de Job en el versículo 20. Cuando le empezó a venir todas estas cosas, mire las respuestas, fíjese en las respuestas de Job. Y si usted quiere, subráyelas para que las tenga presentes dentro del estudio. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire lo que dice. O sea, cuando le vinieron las desgracias, cuando le vinieron las situaciones difíciles, Job no se puso a llorar. Job no entró desesperado, ni en depresión, ni con ganas de suicidarse. Ni se puso a buscar un psiquiatra, un psicólogo y a tomar pastillas. No. ¿Sabe qué hizo Job? Dice, se levantó, rasgó su manto, porque esa era la señal que tenían las personas en ese tiempo para demostrar su luto, para demostrar su tristeza. Rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y esto es importante. Job adoró a Dios. Job se postró y reconoció a Dios. ¿Qué significa adorar? Adorar significa entregarlo todo. Adorar significa amar a Dios por encima de todas las cosas. Adorar es eso. Tenerlo a Él como primero en su vida. Mire, dice que se postró en tierra. Una manifestación del cuerpo que expresa la adoración, la postración. Job se postró rostro en tierra. Yo me imagino que a lo mejor estaba hasta acostado, boca abajo, delante de Dios. Él se postró y adoró a Dios. Amado oyente,
Cuando usted esté en esta situación, si a usted le llega esta situación, lo primero que debe hacer y que le recomiendo es que alabe y adore a Dios. Recuerde lo que vimos en el capítulo anterior, finalizando el libro de Esther. Cómo terminaron después del tiempo de tristeza y de dolor, alegrándose y alabando a Dios. Pues aquí viene el mismo punto. Si usted está atravesando por un tiempo de dolor, por un tiempo de desgracia, por un tiempo de prueba, lo primero que usted y yo debemos hacer es adorar a Dios. Y luego dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volvería allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce el poder y la grandeza de Dios. O sea que en este digámoslo así, en este primer asalto, Job pasó la prueba. O sea, en este primer golpe, Job pasa la prueba. En el capítulo 2 le viene la enfermedad. Y entonces viene la reacción también. Vamos a mirar en el versículo 10. Entonces él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Mira esto qué bonito y qué especial. Si estamos en el día de la prueba, si estamos en el borde de un gran ataque, lo primero que usted y yo debemos hacer es adorar al Padre, es reconocerlo a Él, reconocer su grandeza y reconocer su poder, reconocer su grande amor y misericordia. Ahí es cuando empezamos a ganar la prueba. Ahí es cuando empezamos a ver la victoria en medio de la situación difícil. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo hablando con nuestro Padre Dios. Gracias, Padre Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad sobre nuestras vidas, sobre cada parte de nuestro ser. Hoy todo nuestro ser se inclina, se postra delante de ti, Señor. Padre Santo y poderoso, sabemos que todo lo puedes. Sabemos que tú eres Dios, Dios grande, fuerte y poderoso. Dios de lo imposible, Dios de poder y de victoria, eres tú, Señor. En esta mañana nosotros venimos a presentarte nuestros corazones, a presentarte nuestras vidas, a presentarte cada parte de nuestro ser. Padre, que aún en medio de las pruebas, que aún en medio de las situaciones difíciles, que aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la enfermedad, Señor, tú estás ahí. Padre, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las desgracias, el momento para adorarte, para bendecirte, Señor, para postrarnos delante de tu altar y exaltar tu nombre que es grande, que es poderoso y que es eterno. Amado Señor, hoy nuestra vida se inclina y se postra delante de tu presencia. Hoy nos postramos ante ti y te adoramos, Señor. Te bendecimos, porque eres tú el que maneja nuestro destino, porque eres tú el que maneja nuestra vida, Señor, porque eres tú el que guía nuestros pasos, el que aún, Señor, hoy entendemos, Señor, que aún en medio de la enfermedad, de las situaciones malas, difíciles, tú estás al control de todas las cosas. Y tú sabes, Señor, cómo nos guías. Tú sabes hacia dónde nos llevas, Señor. Padre Santo y poderoso, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y bondad. Ayúdanos, Señor, a tener hoy un día de adoración, a tener hoy un día de reconocimiento de tu grandeza y de tu poder en nuestra vida, a reconocerte como el Rey, como el más grande, como el único digno de adorar, como el único digno de exaltar. Padre Dios, en esta mañana te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, precioso Rey. Y confiamos en tu amor, confiamos en tu poder, confiamos en tu bondad y en tu fidelidad, mi Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, te adoramos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.